Bueno, puente de Rumichaca, vuelva pronto, Colombia te espera. Bueno, iniciemos trámites a ver cómo es esto. ¿Cómo está? Gracias. Y parqueamos acá. Adiós Colombia, adiós peajes gratis. Bueno, bienvenidos a esta primera parada en Ecuador. Nos encontramos exactamente en el Aeropuerto Internacional de Quito, donde acá vamos a parquear nuestra motico y nos dirigiremos hacia un lugar muy especial. Entonces, también de recomendación, si ustedes tienen que viajar en avión y tienen que dejar la moto, no la parqueen en el parqueadero del aeropuerto, ya que allá les puede salir muy costoso. En este momento cuesta $11 el día. En cambio, acá en el Hotel Wyndham, que es el que tenemos aquí atrás, este hotel me están cobrando $5 el día. Entonces, pues vamos a dejar la gordita ahí juiciosita. Vamos a desconectar la batería por si acaso, no quiero que se me descargue, y ponerle su pijamita y ya, arrancar. Ya les digo el lugar hacia donde nos dirigimos. Bueno, muchachos, nos dirigimos a Islas Galápagos. Bueno, de acá en el aeropuerto tienen que ir a que le den una declaración que cuesta $20, donde ahí se certifica que uno no va a meter como cosas raras a la isla. Luego se chequea la maleta que va en bodega acá, en ese lugar. Le chequean la maleta, le colocan como una etiqueta y te dan como la autorización después de ser escaneada para ingresar a la isla, por decirlo así. Entonces ahora nos encontramos hacia la puerta de salida del vuelo. Bueno, muchachos, llegamos a Galápagos. No tengo ni idea qué hacer ahora, ya que no tengo reserva de hotel, no tengo planes turísticos, solo sé que estoy acá, perdido de pronto. Bueno, llegué aquí al aeropuerto y resulta que hay unos buses aquí atrás que nos llevan más adentro a la isla de Santa Cruz. No estamos tan dentro de las islas de Santa Cruz. Y bueno, y acá vamos a buscar dónde quedarnos, porque ni idea. Me costó $50 el ingreso por ser colombiano y ser parte de la región andina. Y a los extranjeros que no son parte de la región andina les están cobrando $100. A los nacionales, a los ecuatorianos, les cobran, creo que solo $6. Cash, cash, cash. Buenos días. Desde hoy, desde Puerto Ayora. El día de hoy vamos a conocer la isla que se llama Pinzón. Acabamos de medirnos las aleticas y la caretica si no tenían. Entonces ya nos estamos alistando para salir. Nos encontramos en La Fe, primer lugar para hacer snorkel el día de hoy, muchachos.
Aquí casual, parchando con los leones marinos. Bueno, ya estamos aquí en la isla de Pinzón, ¿cierto? Afirmativo, señor. Vamos a hacer algo de snorkel acá en esta zona. Miren el agua, por favor. Sí, hola. Creo que esto sí es el paraíso, definitivamente. Estamos haciendo el tour de Isla Pinzón. Tuvimos la suerte de encontrar unos leones marinos debajo del agua que jugaron con nosotros. Y ahora, miren este paisaje. Un león marino aquí atrás, acá, parchando ahí, tomando el sol. Y les voy a mostrar otros acá jugando. De patas azules. ¿Qué vamos a hacer, Capi? A ver si podemos un pez. ¿Vamos a pescar? Sí. Con suerte agarramos todo. Vamos, Bueno, hicimos este tour buenísimo a islas, bueno, a la isla Pinzón. Pinzón me imagino que está relacionado a los hermanos que vinieron en el barco de la Pinta, la Niña y la Santa María, entonces como un homenaje ese nombre a ellos. Recorrimos esas islas, incluyendo la Isla de la Fe, cerca a Santa Cruz, donde estoy. Y genial, este tema de nadar con los lobos marinos es algo que, que nunca en mi vida pensé que haría, y fue genial, genial. Esto fue una vaina que pues daba miedo, que uno no conoce esos animalitos cómo pueden reaccionar, pero genial, recomendadísimo. Bienvenidos al día número 2 en Islas Galápagos. Ayer, después de haber vivido pues ese increíble momento junto a los lobos marinos en Isla Pinzón, el día de hoy quiero mostrarles cómo es el tema de los taxis aquí en la isla, taxis acuáticos, y con el fin de llegar a un lugar que se llama Las Grietas. Entonces eso queda aquí en la isla de Santa Cruz. Vamos a Las Grietas y por la tarde
el plan va a ser ir a bucear, entonces vamos a ver cómo nos va. El día de ayer, bueno, cuando se grabó este video, pasó un terremoto como de 6.7 en la escala de Richter en el sur de Ecuador. Obviamente uno se preocupa aquí en las islas de un tsunami, inclusive aquí en el lugar tienen como avisos donde muestran como diferentes advertencias sobre el riesgo de estos eventos. Bueno, llegamos a lo que es Las Grietas, y aquí en Las Grietas como tal pides un taxi desde el puerto ahí en Santa Cruz y el taxi te cobra $1 para llegar acá. Una vez llegas en la entrada del parque te piden $10 adicionales para poder ingresar. Eso sí, nos están diciendo que no se puede volar el dron. Bienvenidos a Las Grietas, aquí en la isla de Santa Cruz. Con el mar. Sube el agua, sube el nivel del mar. El color rosado que nosotros vemos por aquí es por el CRID. Cruzando el brazo de mar está la playa de los Alemanes. Por allá es la bahía de Puerto Ayora. Esta bahía pequeña es la bahía de Franklin. Si sufres de claustrofobia, es que de pronto no es tu lugar. El agua está helada. Creo que una buena hora para venir acá es a mediodía, ya que por la profundidad que tienen y demás, el sol no llega a la parte del hueco como tal, de la grieta. Entonces sí me recomendaría de pronto ir a ese mediodía. Yo creo que es el horario oportuno para poder ver mejor los pescados y demás. El camino para llegar aproximadamente son 40 minutos de recorrido desde el puerto para llegar como tal a Las Grietas. Bueno, después de haber conocido este maravilloso lugar de Las Grietas, ahora nos dirigimos hacia lo que va a ser nuestro primer buceo aquí en estas islas. Nos vamos hacia Isla Seymour como tal y vamos a ver si tenemos la gran oportunidad de nadar con tiburones, ya que es una probabilidad un poco baja de que los encontremos ahí, pero bueno, vamos a mirar si los vemos. Estamos listos para la primera inmersión del día. Y con Sean, Patrick, Eso, ahí estamos. Estamos. No. me encuentro con William en este momento, nuestro instructor y guía en esta aventura que acabamos de hacer en Islas Galápagos, de encontrarnos un montón de tiburones, rayas y demás. Entonces les presento a William. Cuéntanos, William, ¿hace cuánto trabajas aquí en Islas Galápagos? A ver, en Galápagos haciendo esta actividad tengo aproximadamente unos 25 años haciendo lo que es el buceo. Empecé como toda persona novato y curioso hasta que me adentré mucho más al fondo de lo que es la vida marina. ¿Qué es lo más impresionante que has visto en
estas lindas aguas? Bueno, lo más impresionante, mejor pregúntame qué no he visto. ¿Qué no ves? En realidad, acá en Galápagos se puede ver de todo, de tiburón ballena, tiburón martillo, todos los tipos de tiburones que tenemos acá, como el galapagueño, el silky, el white tip, black tip, y también ballenas, que tenemos diferentes tipos de ballenas, como las rodadas, las pilot, las falsas orcas y obviamente las orcas. Increíble, increíble, en serio. ¿Y has tenido algún susto o algo así memorable que Bueno, has vivido acá? Susto, como claro, como cuando era novato, cuando era bastante novato, claro. Uno obviamente se asusta por los tiburones porque piensa que los tiburones son criaturas que te pueden hacer daño, pero eso es solo un mito. Los tiburones acá son súper dóciles, súper amables, vamos a decir la palabra, y nada, acá todavía con los 10 dedos. 2, 1. ¡Welcome to Galápagos! Bueno, ahora después de haber conocido esta imponente vista que tuvimos el día de hoy, es hora de ir a descansar y mañana bien temprano salir de la isla de Santa Cruz hacia la isla Isabela, donde vamos a recorrer toda la parte sur de esta hermosa isla. Bienvenidos a Isla Isabela. Encontramos en Isla Isabela y vamos a hacer ahora el tour de los túneles. Entonces el plan va a ser ir a esa zona, hacer un poco de snorkel y también hacer unas pequeñas caminatas o trekking por la zona. El capitán Diego en su embarcación, donde visitamos la parte de los túneles aquí en Islas Galápagos, exactamente en la isla de Isabela. Dos, uno. Bienvenidos a Ecuador. Muy bien, Juan Felipe. Se me olvidó bloquear el timón y esto es un bloqueo electrónico. Entonces obviamente necesito batería y electricidad para bloquear. Entonces quité la carpa de nuevo, destapé otra vez acá y vamos otra vez a conectar la batería para bloquear el timón.